Buenas noches. Bienvenidos a esta nave del misterio. Hoy vamos a viajar a una frontera que muchos temen cruzar. Una frontera donde la realidad se difumina y lo imposible cobra forma. Hablamos de una teoría que susurra en los rincones más oscuros de Internet. Una idea que algunos tildan de locura, pero que otros defienden con una convicción que, bueno, hiela la sangre. La leyenda de los reptilianos. ¿Y si no estuviéramos solos en la cúspide de la evolución en nuestro propio planeta? ¿Y si una raza ancestral, de sangre fría y mirada penetrante, caminara entre nosotros? Seres con la capacidad de cambiar de forma, ocultando su verdadera naturaleza tras un disfraz humano. La idea no es nueva. Desde las antiguas mitologías sumerias con sus dioses serpiente, hasta las leyendas de dragones en culturas de todo el mundo. La figura del ser reptil humanoide ha estado siempre presente. Un arquetipo grabado a fuego en nuestro inconsciente colectivo. Pero en la era moderna, esta idea ha tomado un cariz mucho más inquietante. La teoría postula que estos seres no son deidades lejanas, sino una élite secreta que lleva siglos, quizás milenios, manipulando el destino de la humanidad. Controlan los hilos del poder desde las sombras, moviendo a reyes, presidentes, banqueros como si fueran meras piezas en su gran tablero cósmico. Imaginen por un momento que es cierto. Si esta raza ancestral y camaleónica existiera, ¿dónde ejercería su mayor influencia? La respuesta parece evidente: en los centros de poder. Imaginen los pasillos de Washington, Bruselas o el Kremlin. Lugares donde se toman decisiones que afectan a miles de millones de almas. Según esta teoría, muchos de esos pasillos estarían transitados por entidades que no son humanas. Decisiones que nos parecen ilógicas. Tratados que benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría. Conflictos que estallan sin una razón aparente. Todo podría tener una explicación, una lógica fría y reptiliana. Su objetivo no sería el bienestar humano, sino la perpetuación de su propio control. Pensemos en la economía global, un sistema complejo y volátil que parece diseñado para crear desigualdad creciente. ¿Y si las crisis financieras no fueran accidentes, sino demoliciones controladas? Eventos orquestados para transferir riqueza a una élite cada vez más pequeña. Controlarían los bancos centrales, las bolsas de valores, las corporaciones multinacionales. Utilizarían el dinero como una cadena invisible para mantenernos dóciles. Nos mantendrían luchando por la supervivencia, ocupados pagando deudas. La política internacional se convertiría en un teatro. Un gran espectáculo diseñado para distraernos. ¿Cómo se traduciría esta dominación secreta en nuestro día a día? Podría ser más sutil de lo que imaginamos. Pensemos en la cultura de masas, las películas, la música, las noticias. Se nos bombardearía con entretenimiento vacío y distracciones constantes. Se glorificarían el materialismo y la superficialidad, alejándonos de la búsqueda de un significado más profundo. Las noticias se centrarían en el miedo y el conflicto, manteniendo nuestros niveles de ansiedad elevados y nuestra confianza en los demás baja. Seríamos consumidores pasivos de una realidad prefabricada por ellos. La tecnología, nuestra gran promesa de conexión y libertad, teléfonos inteligentes, redes sociales, asistentes virtuales. Todo podría ser parte de una red de recolección de datos sin precedentes. No solo para vendernos productos, sino para analizar nuestros patrones de pensamiento, predecir nuestro comportamiento y neutralizar cualquier atisbo de disidencia antes de que se convierta en una amenaza real. Nos ofrecerían comodidad y conexión a cambio de nuestra privacidad. Existen relatos, historias susurradas en la oscuridad, lejos de los oídos de la ciencia oficial, testimonios de personas que afirman haber visto más allá del velo. Uno de los relatos más recurrentes es el del cambio. Un testigo está hablando con alguien, una persona normal, un jefe, un político, incluso un familiar, y de repente, por una fracción de segundo, algo falla. Los ojos de la persona parpadean de forma extraña, no de arriba a abajo, sino de lado a lado, como los de un reptil. O la piel de su rostro parece ondular, como una imagen mal sintonizada en un viejo televisor, revelando por un instante una textura escamosa debajo. El momento es tan breve que el testigo duda de sus propios sentidos. ¿Fue real o solo una mala pasada de su cerebro? Otro tipo de encuentro es más directo y aterradoramente. Personas en parálisis del sueño, personas durante experiencias de abducción, describen haber sido llevadas a lugares extraños,
Si estos seres caminan entre nosotros, deben dejar rastros. Pequeñas anomalías en el tejido de la realidad. Los investigadores han compilado una lista de posibles señales. Una de las más citadas, los ojos, pupilas verticales, en fotos o vídeos de alta definición, especialmente con ciertas condiciones de luz, incapacidad para mantener el contacto visual, o una mirada fija, penetrante y carente de emoción. Parpadeo anómalo, como una membrana nictitante. Otra señal, su fisiología, temperatura corporal más baja, sangre fría, preferencia por ambientes cálidos, falta de reacción emocional en alta tensión, permanecen impasibles mientras otros entran en pánico. Estructura ósea distinta, mandíbula más ancha, forma peculiar en la base del cráneo, a menudo oculta por peinados o ropa de cuello alto. El fenómeno del glitching. Su tecnología de apariencia humana no es perfecta. Cámaras de televisión y retransmisiones en directo lo exponen. Imaginemos que la prueba definitiva aparece. Irrefutable, innegable. Un vídeo en alta definición, un testimonio verificado, un cuerpo recuperado. El velo se rasga. ¿Cómo reaccionaría la gente común? La primera reacción, sin duda, sería el shock y la negación. Sería como descubrir que toda nuestra historia, nuestra ciencia y nuestra religión se basan en una mentira. La estructura misma de nuestra realidad se vendría abajo. Mucha gente simplemente se negaría a creerlo, aferrándose a cualquier explicación alternativa, por inverosímil que fuera. Sería un mecanismo de defensa psicológico contra una verdad demasiado monstruosa para ser asimilada. Superado el shock inicial, el miedo se apoderaría de la sociedad. Un miedo visceral, atávico. El miedo a lo desconocido, a ser la presa en nuestro propio planeta. La desconfianza se extendería como un virus. ¿Quién es humano y quién no? El vecino, el jefe, el policía, el cónyuge. Cada interacción estaría teñida de sospecha. La reacción de los gobiernos sería un ejercicio de control de daños a una escala nunca vista. Aquellos que ya estuvieran al tanto, la élite dentro de la élite, intentarían negar la evidencia, desacreditar las fuentes, calificarlo todo como una operación de desinformación masiva. Utilizarían todos los recursos a su alcance, medios de comunicación, agencias de inteligencia para mantener el statu quo. Sabrían que la revelación no solo acabaría con su poder, sino que probablemente les costaría la vida a manos de una población enfurecida. Su primera respuesta sería mentir, negar, reprimir con una fuerza abrumadora. Por otro lado, los gobiernos y líderes títeres ignorantes se encontrarían en una posición imposible. La comunidad científica se dividiría en dos bandos irreconciliables. La vieja guardia, guardianes de la ortodoxia, se resistirían con todas sus fuerzas. La existencia de una especie inteligente no humana violaría paradigmas de la biología y la evolución. Lo calificarían de pseudociencia, de histeria colectiva. Sin embargo, una nueva generación de científicos audaces y de mente abierta vería la oportunidad de sus vidas. Se lanzarían a estudiar el fenómeno con rigor, desafiando el dogma establecido. Serían los nuevos Galileo, ridiculizados al principio, pero finalmente abrirían las puertas a una revolución científica. Una vez asimilada la noticia, la humanidad se encontraría atrapada en un torbellino emocional, oscilando violentamente entre el miedo más profundo y una esperanza casi irracional. El miedo sería la emoción dominante al principio. El miedo a lo que no se puede ver. La paranoia se instalaría en cada hogar. ¿Es mi vecino uno de ellos? ¿Mi médico? ¿El profesor de mis hijos? La confianza, el pilar fundamental de cualquier sociedad, se desintegraría por completo. Viviríamos con la constante ansiedad de ser observados, manipulados, de ser un simple ganado en una granja planetaria. Este miedo crónico podría ser más destructivo que cualquier ataque físico, paralizando a la humanidad y haciéndola aún más vulnerable. Este miedo se manifestaría en forma de odio y violencia. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la curiosidad sería un faro. La sed de conocimiento es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Querríamos saberlo todo: su biología, su historia, su cultura, su tecnología. Esta curiosidad nos impulsaría a superar el miedo. Podría ser el catalizador de un salto evolutivo en nuestra propia conciencia. Y de esa curiosidad nacería la esperanza. La esperanza de que la comunicación es posible, de que no todos ellos son malvados,